Desde Parque Jurásico hasta telecomedias en horario de máxima audiencia, exposiciones de gran éxito o cómics. Los dinosaurios se han abierto paso a grandes zancadas hasta la cultura popular actual. Los dinosaurios tienen futuro porque provocan una fascinación que no terminará nunca. Era un dinosaurio de verdad. Quería utilizar todas las tecnologías para que en la película los dinosaurios fueran reales. Prepárense para un viaje de 225 millones de años. Vamos a comprobar cómo los descubrimientos científicos y la imaginación de los directores de cine han transformado la imagen de los dinosaurios ante nuestros propios ojos. Dominaron el planeta durante más de 180 millones de años. Estuvieron desaparecidos durante 60 millones. Pero hoy en día los dinosaurios no se han extinguido. Películas y series de televisión, parques temáticos, libros y videojuegos demuestran que los dinosaurios están más que asentados. No solo en la ciencia actual, sino también en todos los recodos de la cultura popular. Y cada vez son más. Todo el mundo sabe lo que es un dinosaurio. Son un icono que todo el mundo conoce. Digo que los dinosaurios son estrellas mediáticas porque es lo que son. Son mucho más importantes en películas, en los medios, dibujos animados o películas de aventuras como Parque Jurásico. Son algo que no existe hoy en día y creo que eso, el que hoy no se puedan ver, es lo que los convierte en mitos. Les da la fascinación de la mitología. Me dejó boquiabierto ver a esas criaturas prehistóricas en la pantalla. Influyeron mucho en mi interés por el cine y por los animales prehistóricos. Los dinosaurios son todo en uno, son criaturas fantásticas, son dragones, son los monstruos que hay debajo de la cama, son unos muñecos muy simpáticos de color violeta y además son criaturas reales, llenas de vida, algo tan fantástico que parece increíble, pero existieron de verdad. Creo que los dinosaurios son siempre así de populares porque son reales. Los demás monstruos son criaturas fantásticas e imaginarias que metemos en las películas. Para los niños son de mentira. Pero los dinosaurios existieron de verdad. A lo mejor eran así de verdad. A lo mejor eran animalitos adorables, como Dino. Y se podía ser su amigo. O a lo mejor eran monstruos enormes como los de Parque Jurásico. Ahora mismo, los seres humanos dominan la Tierra. Pero durante millones de años, y eso es mucho tiempo, la dominaron los dinosaurios. Las primeras estrellas prehistóricas aparecieron en 1854, durante la primera exposición de criaturas prehistóricas que se celebró en el mundo, en el Palacio de Cristal de Londres. Los resultados dejaron atónitos a más de 2 millones de visitantes, entre ellos la reina Victoria. Eran figuras de tamaño real basadas en unos pocos fósiles, solo unos cuantos huesos. Hicieron lo posible por recrear el aspecto que pensaban que tenían esos animales, basándose en los animales que existen actualmente. Este primer intento de mostrarnos a los dinosaurios sigue atrayendo visitantes hoy en día que acuden al Palacio de Cristal de Londres. Pero al disponer de pocos datos científicos que avalaran el intento, estas figuras se asemejaban muy poco a la imagen que tenemos de los dinosaurios actualmente. Están fatal. Se parecen al monstruo Gamera, el de las pelis japonesas. Estaban mal hechos. 4 años más tarde, en 1858, nació la siguiente estrella prehistórica, cuando un grupo de excavadores de Haddonfield, Nueva Jersey, descubrió el primer esqueleto de dinosaurio casi completo,
El Hadrosaurus foulkii. En la historia de los descubrimientos sobre dinosaurios, el Hadrosaurus foulkii no es uno más. Es el descubrimiento por antonomasia. Fue el que demostró que los dinosaurios habían existido. Y lo que es más importante, demostró cómo había sido la anatomía de los dinosaurios. Lo importante del Hadrosaurus es que fue el primer esqueleto de dinosaurio que se comercializó. Todos los esqueletos de dinosaurios que se exponen en los museos del mundo se basan en el Hadrosaurus foulkii de aquí, de Haddonfield. El impacto de este descubrimiento sobre el estudio de los dinosaurios fue inconmensurable, igual que el impacto que ejerció sobre el pueblo de Haddonfield, en Nueva Jersey. Pero quien dio verdadera forma a los dinosaurios fue el artista pionero Charles R. Knight, que con su trabajo definió el aspecto de estas criaturas durante décadas. Charles R. Knight fue el mejor dibujante de dinosaurios que ha existido jamás. A principios del siglo XX hizo cientos de dibujos e ilustraciones de dinosaurios. Eran vibrantes, para nosotros eran como el cine de la época. Así es como veíamos a los dinosaurios. Los mostró más activos, vivos y terribles como nunca antes se había hecho. Por supuesto también creó prejuicios, porque los dibujaba con enormes colas, pero les dio un aura de realidad. Las extraordinarias imágenes de Knight insuflaron nueva vida a los dinosaurios, que se fueron haciendo un hueco cada vez mayor en la cultura popular gracias a una novela de uno de los escritores más importantes del momento. El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle se publicó en 1912 y dejó estupefactos a sus lectores con la historia de una expedición que descubre que los dinosaurios todavía viven en el planeta Tierra. Es una historia genial. Una meseta de Sudamérica en la que todavía viven dinosaurios. El libro tuvo un éxito inmediato e impulsó la ficción sobre dinosaurios durante años y años. El éxito del libro también abrió camino a la primera estrella prehistórica de los dibujos animados. En 1914, en las salas de cine apareció por primera vez Gertie the Dinosaur, Gertie la dinosauria. El creador de Gertie, el artista Wilson McKay, dejaba atónitos a los espectadores al interactuar con su brontosaurio juguetón durante los espectáculos en directo, en los que se quedaba en pie junto a la pantalla. Lo más destacable de Gertie es que se movía como una elefanta. Tenía un modo de andar muy pesado. Gertie hechizaba al público. Además, se convirtió en el primer dinosaurio que inspiró una secuela fílmica. Gertie on Tour, también dirigida por McKay, se estrenó en 1921. En 1915, también como consecuencia del éxito de Gertie, se estrenó otro hito del cine que resucitó a los dinosaurios. El filme The Dinosaur and the Missing Link fue uno de los primeros trabajos del mago de los efectos especiales, Willis O'Brien. Utilizaba un procedimiento innovador conocido como animación stop motion. Willis O'Brien empezó a idear maneras de animar figuras ya en 1915, con figurillas de barro. Básicamente tienes una armadura de acero, de metal, de aluminio. Es un duplicado del esqueleto que se hace con metal, con juntas esféricas, bisagras y articulaciones, y se va moviendo un poco cada vez. Mantiene la posición que tú le des y este esqueleto va dentro de este. Le mueves la cabeza 1 centímetro y grabas un fotograma. La vuelves a mover, le bajas los brazos, por ejemplo, y grabas otro fotograma. En una película hay 24 fotogramas por segundo. Las criaturas de O'Brien en películas como The Ghost of Slumber Mountain lo convirtieron en el candidato perfecto para trabajar en el primer largometraje sobre dinosaurios. En 1925, una película muda dirigida por Harvey Hoyt y basada en el mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle llegó a las pantallas de cine. El público se quedó maravillado con la técnica innovadora de O'Brien, que parecía conseguir que las criaturas prehistóricas volvieran a caminar sobre la Tierra.
El gran impacto que tuvo fue el de demostrar que se podía hacer una película como esa usando animación tipo stop motion y vendérsela al público. Convirtió a los dinosaurios en estrellas. La gente recordaba a los dinosaurios, pero no a los actores de la película. Para inspirarse, Willis O'Brien recurrió al trabajo del ilustrador Charles R. Knight. Willis O'Brien basó sus modelos en los dibujos y las esculturas de Knight. En El Mundo Perdido, por ejemplo, aparece un Allosaurus que es claramente el Allosaurus que Knight había creado para el Museo Estadounidense de Historia Natural a principios de siglo. El Mundo Perdido fue la primera película en la que el público pudo ver criaturas extinguidas en la gran pantalla. Muchas personas se lo creyeron. Creyeron que se trataba de imágenes de dinosaurios de verdad. Incluso Sir Arthur Conan Doyle ayudó a promocionar la película, a la que dio una publicidad impagable con una maniobra muy inteligente. A Doyle le gustaban mucho las bromas y se dedicó a recorrer el país con algunas de las imágenes de la película. Se las mostraba a la gente sin decir lo que eran. No les decía que se trataba de efectos especiales y los dejaba intrigados. Así la película se fue haciendo famosa ya antes de su estreno. La cinta añadía un final espectacular a la historia original de Conan Doyle. En la película, los protagonistas transportaban a un dinosaurio hasta Londres, donde la bestia se escapaba, provocando la destrucción a su paso. Para nosotros resulta más difícil imaginar lo que sentían en 1925 al sentarse en un cine y ver a los dinosaurios en una pantalla, vivos. Algo nunca visto hasta el momento. Tenía que ser algo increíble. 6 años después del estreno de El Mundo Perdido, el creador de sus efectos especiales, Willis O'Brien, intentó interesar a los productores de Hollywood con otro filme sobre dinosaurios. Pero la película llamada Creation no pasó de este rollo de pruebas. Aunque los problemas de presupuesto acabaron con este ambicioso proyecto, la película de O'Brien llamó la atención de Merian C. Cooper, directivo de los estudios RKO. Cooper contrató a O'Brien para animar a los dinosaurios de otra película, una fantasía épica muy arriesgada titulada King Kong. Weird, wonderful, the stuff for which movies are made. Adventure, to make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. King Kong fue el punto de partida, no solo para nosotros, sino para mucha gente. Es una historia genial, una gran aventura en la que además salían dinosaurios. King Kong me inspiró muchísimo. Fue uno de los motivos por los que quise hacer Parque Jurásico. Con un reparto prehistórico que incluía un brontosaurio, un estegosaurio, un pterodáctilo y un Tyrannosaurus Rex. King Kong señaló un momento decisivo para los dinosaurios del cine. Era una gran aventura, algo nunca visto hasta entonces. Un brontosaurio de 30 metros que te podía arrancar de un árbol. Eran aventuras que superaban todo lo imaginable. Los dinosaurios de la peli son muy reales, sobre todo el Tyrannosaurus Rex, la pelea entre King Kong y el Rex. King Kong fue una filigrana de los efectos especiales. Creó un mundo que yo no conocía, sobre todo en la grandiosa pelea entre King Kong y el Tyrannosaurus Rex, que era casi como una pelea de sumo. El tiranosaurio con el que lucha Kong es obviamente el del dibujo de Charles Knight,
para el Museo Estadounidense de Historia Natural de principios del siglo XX. En realidad, cuando hizo ese dibujo, se sabía muy poco sobre los Tyrannosaurus. No se sabía cuál de los huecos del cráneo era la órbita ocular, por lo que en ese dibujo los ojos están mal situados, y también en el tiranosaurio de King Kong. Tengo que decir que Willis O'Brien en King Kong, con el Rex y el pterodáctilo y King Kong, creó un modelo de cómo se tenían que mover esos animales a los que nunca habíamos visto. Las criaturas prehistóricas de O'Brien no solo ayudaron a convertir a King Kong en el mayor éxito de taquilla de los años 30, sino que además inspiraron la carrera del que hasta entonces no era más que un espectador asombrado, Ray Harryhausen, que se convertiría en un genio de los efectos especiales. Me influyó muchísimo King Kong. A todos los jóvenes de la época nos interesaban los dinosaurios. Por eso mi primer intento como cineasta fue experimentar con animales prehistóricos. Empecé a experimentar con una película llamada Evolution. Mi iniciación al cine en 16 milímetros. Esas personas vieron King Kong y les cambió la vida. Les cambió la vida espectacularmente. Ray Harryhausen pensó, quiero hacer eso. Otro de los grandes legados de King Kong recayó sobre la industria del entretenimiento. En 1933, la Exposición Universal de Chicago Siglo de Progreso presentó el mundo hace 1 millón de años. Un escenario prehistórico a tamaño real ubicado bajo una enorme cúpula. Y con un poco de ayuda de la compañía Sinclair Oil, llegó una nueva oleada de dinomanía. La exposición también tenía los dinosaurios de la Sinclair, entre ellos un dinosaurio mecánico a tamaño real metido en una especie de gruta. Los dinosaurios se utilizaron para simbolizar algo muy extraño. Se creó el mito de que el petróleo de la Sinclair estaba hecho de dinosaurios muertos. Eso no es cierto, claro. Los dinosaurios no se convertían en petróleo, sino que pretendían simbolizar que su crudo era muy, muy antiguo. Y por eso usaron a los dinosaurios como símbolo de la marca. La exposición de dinosaurios patrocinada por Sinclair Oil transportaba a los visitantes a una parte de la superficie del planeta tal como había sido, supuestamente, hace 100 millones de años. También mostraba algunas de las criaturas más grandes que se habían construido jamás, entre ellas un enorme brontosaurio. La primera fiebre oficial de los dinosaurios empezó con la campaña publicitaria de la Sinclair Oil. La compañía imprimió folletos, catálogos, libritos, sellos. En las estaciones de servicio te daban sellos con animales prehistóricos para pegar en el álbum. Eso animaba a los padres a repostar en las gasolineras de Sinclair. Y algunas de esas gasolineras tenían incluso figuras de dinosaurios para que los niños pudieran hacerse fotos con ellas. En 1940, el drama prehistórico Hace 1 millón de años, dirigido por Hal Roach, introdujo una nueva clase de dinosaurio en la gran pantalla. Uno que tenía menos que ver con las teorías científicas que con el lagarto común. Utilizaron lagartos vivos. A algunos les pegaron aletas y pinchos. Incluso hay una escena en la que sale un armadillo con un montón de pinchos pegados. El caimán con las aletas es probablemente el metraje de lucha de dinosaurios que más se ha utilizado. Y eran solo lagartos. Trabajaban con un especialista que se llamaba Paul Stader, que se vestía de tiranosaurio. Un tiranosaurio que se veía descaradamente bajito cuando se enfrentaba a Victor Mature. Pero a pesar de sus puntos débiles, hace 1 millón de años cautivó al público con sus dramáticas imágenes de hombres de las cavernas enfrentados a monstruos prehistóricos. ¿Qué importaba que el hombre apareciera en la Tierra 65 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios?
No había hombres de las cavernas en la época de los dinosaurios, pero de alguna forma se nos ha metido en la cabeza que sí existían. Imaginamos un pasado en el que los hombres tenían que enfrentarse a esas criaturas para sobrevivir, de forma que se convierte en la historia de nuestro triunfo. Nos fascinan porque nosotros conseguimos sobrevivir y ellos no. 1940 también fue el año en que apareció la primera animación con dinosaurios espeluznantemente realistas en la película Fantasía de Walt Disney. Había una gran secuencia con un Rex y un estegosaurio bastante terrorífica. Muestra la supervivencia del más fuerte. El perro contra el perro, el dinosaurio contra el dinosaurio. Siempre había dinosaurios buenos y dinosaurios malos. El Rex y los carnívoros, los Carnosauria, eran los malos. Los que ya tenemos cierta edad, recordamos Fantasía como la mejor película de animación de todos los tiempos. Los dinosaurios quedaban espectaculares en la gran pantalla. Ahora sabemos que no eran muy realistas, pero verlos ahí tan reales, tan cautivadores. Para los niños desde los años 30 a la década de los 60, los dinosaurios eran así. Pero los actores prehistóricos de Disney no destacaban precisamente por su precisión científica. El tiranosaurio y el estegosaurio no podrían haberse encontrado jamás. Vivieron en periodos distintos y en lugares distintos. Ni siquiera el paleontólogo Barnum Brown, el hombre que descubrió el Tyrannosaurus Rex, consiguió convencer a Walt Disney para que cambiara su visión creativa. Walt Disney había llamado a Barnum Brown para que los asesorase. Disney le dijo, ¿qué le parece lo que ha visto? Y Brown contestó, bueno, estamos casi seguros de que el tiranosaurio solo tenía 2 garras en cada mano. Y Disney dijo, ya, pero ¿a que queda mucho mejor con 3? La secuencia en la que los dinosaurios se arrastran por el desierto, ahora sabemos que la cosa no fue así. Una de las cosas que tienen los dinosaurios es que se inventa mucho sobre ellos. La cosa siempre está cambiando. En 1942, otro tiranosaurio de animación dirigido por Dave Fleischer irrumpió en la gran pantalla, en esta ocasión enfrentándose al mismísimo hombre de acero, Superman. The Arctic Giant era una película de la Paramount, en la que un tiranosaurio gigante sale del hielo donde estaba congelado y destroza Metrópolis, hasta que Superman lo detiene. Plenty of courage getting that monster story, Lois. Thanks, but where were you? Me? Oh, I must have fainted. Pero con la guerra asolando medio mundo, la gente tenía temores mucho peores que los dinosaurios. En los años 40, la gente no se interesó demasiado por los dinosaurios a causa de la Segunda Guerra Mundial. La gente se preocupaba más por los monstruos del mundo real que por unos monstruos prehistóricos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el miedo a la bomba atómica impulsó una nueva hornada de películas sobre dinosaurios. En 1951, el drama de bajo presupuesto Lost Continent, dirigido por Sam Newfield, mezcló, según su publicidad, la emoción de un futuro atómico con aventuras del pasado prehistórico. Where modern man meets prehistoric monsters. The Lost Continent. Nos enamoramos de las pelis de dinosaurios que ni siquiera tenían la sofisticación de movimiento de las anteriores. Pelis del estilo de Lost Continent con Hugh Bowman, en la que la animación era muy entrecortada, muy lenta. El público, con ganas de ver películas fantásticas, recibió bien películas como Lost Continent. Pero el nuevo capítulo de la fiebre de los dinosaurios lo inauguró un monstruo clásico. La principal razón de que en los años 50 aparecieran películas con monstruos gigantes fue King Kong.
Se reestrenó a principios de los 50 con mucha publicidad en televisión. De hecho, fue una de las primeras películas que se promocionó en televisión y recaudó mucho más dinero que en sus anteriores proyecciones. Eso llevó directamente a El monstruo de los tiempos remotos. Wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. The Beast. The Beast. The Beast from 20,000 fathoms. Con animación stop motion de Ray Harryhausen, El monstruo de los tiempos remotos, dirigida por Eugene Lowry, se convirtió en la primera gran película prehistórica de los años 50. Estaba inspirada en una historia de Ray Bradbury y trataba sobre un animal prehistórico gigante que atacaba Nueva York. El monstruo de los tiempos remotos costó unos $200.000. Hoy con ese dinero no se puede comprar ni un traje. A pesar de su bajo presupuesto, esta historia de un monstruo gigante liberado por un accidente científico tocó la fibra de un público que estaba preocupado por la invención de la bomba atómica. I say there are things better left unsolved. Creo que es la película de dinosaurios más influyente, porque fue un gran éxito, un taquillazo inesperado. E inspiró directamente a Godzilla. Godzilla, king of the monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. En Toho pensaron, queremos hacer una copia de esto, así que hicieron una versión japonesa, Godzilla. Fue la plantilla que siguieron un montón de películas sobre monstruos gigantes. Los hombres no solo se hacían daño unos a otros, sino que además creaban un monstruo aún más destructivo que ellos. Y eso contribuyó a fomentar ese mito de que los dinosaurios eran malos. Pronto, una legión de dinosaurios postatómicos aterrorizaban a desprevenidos ciudadanos en la gran pantalla. Look there. 2 points off the port bow. The giant behemoth, the fire-spitting monster predicted in the Bible. Its core a mass of lethal radiation. Pero no solo las criaturas del cine impulsaron el interés por los dinosaurios en los años 50. También un mural pintado por el artista Rudolf Sellinger para el Museo Peabody de Historia Natural. Este mural, titulado La Edad de los Reptiles, documentaba 300 millones de años de evolución de los dinosaurios y tardaron 4 años y medio en terminarlo. El mural, que mide 33 metros de largo y 4,9 de ancho, sigue siendo uno de los más grandes del mundo. Y al igual que en el caso de Charles R. Knight, los paisajes de Sellinger parecían el entorno perfecto para dar vida a los dinosaurios. Sellinger terminó el mural en 1947. Y 2 años más tarde recibió el premio Pulitzer a la pintura en reconocimiento a su trabajo. Pero hasta que la revista Life publicó una reproducción de La Edad de los Reptiles, en 1953, los dinosaurios no volvieron a estar de moda en las publicaciones. La edad de los reptiles, que está en la Universidad de Yale, fue el avance más importante para la imagen pública de los dinosaurios. Fue el momento en que los dinosaurios salieron en la portada de Life. El mural salió allí, en la revista, y también en el interior, a todo color. Esta revista estaba en todos los kioscos. La gente que iba por la calle la veía. Veía ese mural. El trabajo de Sellinger inspiró a toda una nueva generación de fans de los dinosaurios. También revivió el campo de la paleontología que estaba de capa caída. Esas ilustraciones que ganaron el premio Pulitzer impulsaron una nueva fiebre de los dinosaurios porque los chavales pudieron ver cómo eran y pidieron más. Los dinosaurios de Sellinger se convirtieron en los más reproducidos del mundo y dieron lugar a la aparición de una cantidad sin precedentes de productos sobre dinosaurios. Se reprodujo en forma de sello de correos, así que circuló por todo el mundo y se convirtió en la imagen de dinosaurios más famosa del mundo. Los cineastas también se subieron al tren de la prehistoria, entre ellos el productor y director Irving Allen, con su documental El mundo animal de 1956.
Here is the fantastic 2 billion year story of the Earth's oldest mystery. The wonder that could transform minute creatures of primeval waters into towering monsters. El documental fue el último proyecto sobre dinosaurios que realizó Willis O'Brien con Stop Motion, en colaboración con su protegido Ray Harryhausen. Pero O'Brien y Harryhausen no quedaron satisfechos con el resultado, estropeado por los recortes de presupuesto. Por desgracia, la técnica del stop motion era cara y llevaba mucho tiempo. Los estudios querían encontrar métodos más baratos para dar vida a los dinosaurios. La Tierra Desconocida. Esa es la peli en la que el helicóptero se estrella dentro de un volcán en el Ártico y sale un Rex muy raro, que es un señor disfrazado. Yo tengo aquí a mis dinosaurios. Es mi brontosaurio, que se basa en este personaje, este tiranosaurio Rex, que salía en la Tierra Desconocida. Could man have survived in the dinosaur age of mighty monsters? Shudder at history's most ferocious killer, Tyrannosaurus Rex. Esa cosa tenía una boca inmensa y babeante. Era genial. El dinosaurio los perseguía y las hélices del helicóptero lo cortaban y así se salvaban. Grandes imágenes. Una de mis películas favoritas cuando era niño era Dinosaurus. En ella, un niño se hace amigo de los dinosaurios y de un hombre de las cavernas. Dinosaurus, the most amazing, astounding, astonishing adventure of them all. Dinosaurus no es una gran película, pero el protagonista era un niño que tenía una aventura prehistórica, y eso fue un gran gancho para los niños de la época. Rampaging in an unsuspecting world, living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? What lives will they destroy? What depths of panic and terror will they create? Greatest moment of your lives. There it is, directly ahead. The land where monsters live. En 1960, los dinosaurios cinematográficos se alejaron un poco más de la realidad. En el remake de El Mundo Perdido, dirigido y producido por Irving Allen. ¡Johnny! There it is. This is a monster. A dinosaur. Aunque habían contratado a Willis O'Brien para que se encargara de los efectos especiales, el presupuesto le impidió utilizar la técnica del stop motion que había convertido la película original en un clásico. El remake es de los años 60. Irving Allen usó lagartos de verdad y fue una gran decepción. ¿Quién iba a pensar que con todos los avances del cine en esos 40 años iban a usar una técnica tan poco sofisticada? La versión de 1960 de El Mundo Perdido fue siempre un poco mala. Tenía un gran reparto y una buena fotografía, pero los dinosaurios eran lagartos comunes y corrientes con aletas de goma, y filmados desde muy cerca. Se notaba enseguida al ver la cinta que era solo una iguana con algo pegado en el lomo y no un dinosaurio. Tyrannosaurus Rex. It'll live long enough to grow as big as a house and terrify all London. En 1960, la exitosa película Gorgo del director Eugene Lowry dio al público una estrella prehistórica más cercana, una que seguía los pasos de Godzilla, en la que un hombre disfrazado interpretaba al protagonista. No motion picture of our time has ever unleashed shock spectacle of such scope and realism as up from the depths of prehistoric mystery rages Gorgo.
De niño vi Gorgo en el cine y me impactó muchísimo. La historia me alteró mucho. Resultó que el tal Gorgo era un bebé y su madre iba a recogerlo. Nothing can stop it. Defying the force of the Army, the might of the Navy, Star number 1 Harry, even the fury of the jets. In a striking crescendo of sights never before beheld by human eyes. En cuanto a trajes, tenemos a Gorgo, que era un hombre disfrazado y era una criatura hermosa. El mejor dinosaurio con un hombre dentro. En 1960 apareció por primera vez en televisión, en horario de máxima audiencia, una familia moderna de la Edad de Piedra con su dinosaurio. Los Picapiedra utilizaban un entorno primitivo de las cavernas para hacer sátira social de la época actual. Here we go! Who's the mighty hero who really rings the bell? That's right, it's your man from Bedrock, Fred Flintstone, rocking you with hysterical prehistorical family comedy on The Flintstones. Dino es uno más en los Picapiedra. Es como el perro de la familia. Trota a su alrededor como si fuera un perrito. Los Picapiedra fueron un gran éxito y estuvieron 6 temporadas en antena. No influyeron solamente en la televisión, sino que llegaron a la publicidad. Where's the Alka-Seltzer? Where it always is, next to the one-a-day multiple vitamin. La serie llegó a inspirar pueblos Picapiedra que aparecieron junto a muchas carreteras de los Estados Unidos. Adorados tanto por niños como por adultos, los dinosaurios iban perdiendo su aura terrorífica y se parecían cada vez más a animales domésticos. Esta tendencia continuó en la Exposición Universal de 1964 en Flushing Meadows, Queens, Nueva York. As strange a cargo as ever embarked since the days of Noah comes down the Hudson, a floating preview of a World's Fair exhibit. The 8 assorted dinosaurs are life-size and will be placed in a setting to remind the world of tomorrow of the world of many yesterdays ago. If their fiberglass eyes could see, they would no doubt find the Manhattan skyline as startling as it does them. La exposición de 1964 tuvo 2 stands importantes dedicados a los dinosaurios. Uno fue el de Sinclair, que se llamaba Sinclair Dinolandia. Te podías pasar el día entero allí. Yo estuve mucho rato, grabando películas caseras y haciendo fotos. Mientras tanto, los dinosaurios de la exposición de Walt Disney, Magic Skyway, tenían algo novedoso y aún más impresionante: movimiento. Disney, que había devuelto la vida a los dinosaurios en fantasía, utilizó la novedosa técnica del audio animatronics para hacer unos dinosaurios aún más realistas en 3 dimensiones. Fue todo un logro, que promocionó en un capítulo de The Wonderful World of Color. You know you're on television. You don't know about television, do you? I want you to look pretty. That's it. Get your head up and hold it there now. Show them how you behave. That's a good one. That's a good one. Now, I suppose you're wondering what we're doing with dinosaurs here at the studio. Well, these baby brontosauruses are just a few of the hundreds of 3-dimensional animated figures developed for the World's Fair. Recuerdo la exposición de Nueva York. Yo tenía unos 14 años. Te sentabas en un descapotable y viajabas en el tiempo. Había dinosaurios enormes. Yo recuerdo uno en concreto que salía del agua masticando. Se movían por encima de tu cabeza. Era impresionante. Los pterodáctilos pasaban volando. Y hacía mucho calor. Habían simulado el calor, la humedad. Era fabuloso. Me impresionó muchísimo. Había un estegosaurio mecánico que se peleaba con un tiranosaurio de 3 garras. Era una recreación de la escena de fantasía. Gracias a Walt Disney, la exposición de 1964 mostró algunas de las criaturas prehistóricas más avanzadas que se habían fabricado hasta el momento. Pero su sofisticación no evitó que el productor y director Irving Allen, enamorado de los dinosaurios, volviera a mostrar unos dinolagartos más primitivos en 2 programas de televisión. En Viaje al fondo del mar de 1965, los exploradores se encontraban con esta bestia del pasado prehistórico.
En el túnel del tiempo de 1967, los espectadores eran trasladados a la era de los dinosaurios. Mientras tanto, los seguidores de otro programa de televisión, la terrorífica comedia La Familia Monster, disfrutaron también de las payasadas de un animal prehistórico, Spot. Solo los espectadores más atentos se dieron cuenta de que la cabeza de Spot la habían reciclado de la aventura de 1957, La Tierra Desconocida. Los dinosaurios se abrieron camino incluso hasta una de las series más famosas de la televisión, Batman, en el episodio Cómo incubar un dinosaurio. En 1966, los fans de las películas de dinosaurios pudieron disfrutar por fin de otra aventura épica prehistórica, cuando el mago de los efectos especiales, Ray Harryhausen, llevó la animación stop motion a un nuevo nivel en la película Hace 1 millón de años, protagonizada por Raquel Welch y dirigida por Don Chaffee. 1 million years BC erupts on the screen with volcanic excitement. El resultado fueron las criaturas más reales y multidimensionales desde King Kong. John Richardson as Tumac, as big and strong as the beasts he fought for surviving. Ray Harryhausen no solo mostró a la gente de los años 50 y 60 cómo eran los dinosaurios, sino que inspiró a mucha gente que ahora se dedica a la animación por ordenador. Primitive man and monstrous beasts fought each other to inherit the earth. Nos encanta el trabajo de Ray. Sus animaciones de dinosaurios, las peleas, el pterosaurio, el triceratops eran muy emocionantes. Triceratops, a horned dinosaur in battle with the savage Ceratosaurus. Intenta introducir en sus personajes un elemento de fantasía, y cree que la stop motion aporta ese elemento de fantasía porque nunca parecen ser del todo reales. Además de las criaturas realistas del filme, Hace 1 millón de años creó una nueva tendencia prehistórica, la de unir dinosaurios con mujeres. Hace 1 millón de años tenía dinosaurios y a Raquel Welch, las dos cosas que nos gustaban a los chavales. See her as Loana the Fair One, who deserted her tribe and risked her life to follow Tumac of the Rock People. Ladies and gentlemen, what you are about to see has never been seen before by human eyes. Ray Harryhausen llevó a los dinosaurios de los años 60 un paso más allá con su siguiente película. Las criaturas prehistóricas de El Valle Gwangi, de 1969, dirigida por James O'Connolly, compartían pantalla con los vaqueros del Viejo Oeste. El Valle Gwangi tiene una imagen genial que es la mezcla de dinosaurios con vaqueros, que intentan echarles el lazo a los dinosaurios. Espectacular. Cowboys y dinosaurios, de nuevo la mezcla de dos iconos, el oeste y los dinosaurios, una mezcla fantástica. Pero a diferencia de las creaciones de Ray Harryhausen, el resto de las películas sobre dinosaurios de la época se consideraban películas para niños. Y para el público más joven, cuanto más descabelladas fueran las criaturas, mejor. Cada vez probaban cosas más locas y más descabelladas, y las películas se fueron haciendo menos creíbles y más tontas. Una de mis favoritas es Invasión Extraterrestre. From the laboratories and arsenals of all civilized nations, the most powerful, the newest, the most devastating of weapons, blast into action. Los cineastas de Toho Studios metían todo lo que se les ocurría.
destroy all monsters. En 1974, los niños de los Estados Unidos disfrutaban de su dosis de dinosaurios los sábados por la mañana con la serie televisiva de gran éxito Land of the Lost Valley of the Dinosaurs, la historia de una familia sumida en un mundo parado en el tiempo. En los 70 teníamos series como Land of the Lost Valley of the Dinosaurs, muy populares entre los chavales. En ella los dinosaurios no parecían tan peligrosos. Y es que los realizadores de la serie trataban de dar una nueva imagen de los dinosaurios. Pero los acontecimientos más emocionantes se estaban produciendo en el mundo científico. Las nuevas teorías volvían a cambiar una vez más nuestra percepción de las criaturas prehistóricas. El resultado fue lo que se conoció como el renacimiento de los dinosaurios. Robert T. Baker, paleontólogo y según sus propias palabras también un rebelde, revivió una teoría pasada que se había presentado por primera vez a mediados del siglo XIX, que decía que los dinosaurios habían sido animales de sangre caliente y emparentados con las aves, no con los reptiles. You wouldn't have to change an emu much to make a raptor, not much at all. A modern day raptor, pretty close. Thigh-bone would fit like that, shin-bone like that. That's perfect. Hace un siglo los veíamos igual que ahora, como los antepasados de los pájaros rápidos, inteligentes. Y algo volvió a pasar. Los dinosaurios, a mediados del siglo pasado, volvieron a considerarse lentos y pesados. Los dinosaurios se representaban como criaturas lentas, con aspecto de reptil, de sangre fría, estúpidas, unas aberraciones de la naturaleza. Pero de pronto llegó una nueva percepción, una imagen completamente nueva de los dinosaurios. Los descubrimientos realizados en los últimos 25 años han elevado a los dinosaurios hasta convertirlos en los animales magníficos que conocemos hoy. La gente dejó de pensar en los dinosaurios como unas bestias lentas y pesadas. Los científicos descubrieron que eran rápidos e inteligentes. Durante los años 80, los dinosaurios siguieron evolucionando ante nuestros propios ojos gracias a las teorías presentadas por el paleontólogo Judd Horner. Horner descubrió los primeros huevos de dinosaurio en Occidente, y su descubrimiento llevó a una nueva teoría. Los dinosaurios eran criaturas con instinto paternal que criaban a sus hijos. Uno de los dinosaurios se llama Mayasaura, que significa el dinosaurio afectuoso, el dinosaurio buena madre. Y es uno de los dinosaurios que conocemos que hacían nidos. Fue un grandísimo paso adelante en las ideas que había sobre los dinosaurios. A mediados de los años 80, los dinosaurios cinematográficos empezaron a reflejar esta faceta paternal que describía la ciencia. El público joven devoraba películas familiares como Baby, el secreto de una leyenda perdida, y En busca del Valle Encantado. Come celebrate one of the most beloved animated film series ever, The Land Before Time. Sounds fun. Come on. Oh, yes. Mucha gente ha sacado partido de la atracción de los niños por los dinosaurios y los ha convertido en muñequitos. Por ejemplo, en En busca del Valle Encantado, todos esos herbívoros revoltosos y simpáticos son los buenos. Los adultos también se dejaron cautivar por la fiebre del dinosaurio, especialmente cuando se introdujo en la fórmula un puntito de humor. Fue obra de Gary Larson y su The Far Side. Gary Larson, el dibujante de The Far Side, ayudó a que los dinosaurios siguieran estando de moda. Uno de los dibujos más reproducidos y uno de los pósters que cuelgan en más paredes es el de los dinosaurios de los cigarrillos, que decía la verdadera razón por la que se extinguieron los dinosaurios, y aparecían todos los dinosaurios sentados fumando. Gary Larson tiene un dibujo de un dinosaurio que se acerca a Nueva York y ve un cartel de 10 pisos de altura que pone: para atacar esta ciudad tienes que ser tan alto como este cartel. Los dinosaurios son buenos para hacer sátira porque al fin y al cabo ellos se extinguieron y nosotros no. Mientras tanto, en el ámbito científico, la revisión de un viejo descubrimiento convirtió a un dinosaurio muy famoso en algo del pasado. En 1989, el Servicio de Correos de los Estados Unidos emitió una serie de 4 sellos de dinosaurios, entre ellos un brontosaurio. Los miembros de la comunidad científica se indignaron porque ya desde principios del siglo se sabía que el brontosaurio y el apatosaurio eran el mismo dinosaurio. Yo crecí con una criatura llamada brontosaurio y de repente decían que no existía. Ahora se llama apatosaurio y los esqueletos de brontosaurio con los que crecimos en los museos estaban mal. La cabeza no se correspondía con el cuerpo.
El incidente de los sellos en 1989 señaló el principio del fin para el brontosaurio, cuyo nombre empezó a ser sustituido por el correcto, apatosaurio, incluso en la cultura popular. Pero se llame brontosaurio o apatosaurio, este dinosaurio ha seguido siendo un habitual del cine y la televisión. Desde Gertie a King Kong o Dino. En 1991 la percepción popular de los dinosaurios dio un nuevo salto adelante gracias a una colección de libros superventas. Se trata de la serie Dinotopía. Creada por el escritor e ilustrador James Gurney, Dinotopía nació como una serie de libros ilustrados acerca de una isla perdida en la que dinosaurios y seres humanos convivían en armonía. Dinotopía es un trabajo de ilustración fantástico. Jim Gurney era un grandísimo ilustrador de la revista Life, con una gran visión de los dinosaurios y las personas. Una de las fantasías más atrayentes acerca de los dinosaurios es la de que si pudiéramos vivir con ellos, con esos dinosaurios sabios, el mundo sería fantástico. Dinotopía, que se publicó por primera vez en 1991, se ha publicado en 18 idiomas en más de 30 países y ha vendido 2 millones de ejemplares. Su éxito provocó la aparición de toda una oleada de productos derivados, entre ellos más libros y programas de televisión. Las aclamadas ilustraciones de Gurney dieron lugar a una serie de sellos postales de 1997, El mundo de los dinosaurios. Here is the baby with a song of some sort. I'm the baby, gotta love me, big purple eyes. En 1991 también nacieron algunas de las criaturas prehistóricas más graciosas que conocemos. La serie de televisión Dinosaurios, creada por Jim Henson, pionero del trabajo con marionetas, y su hijo Brian, cautivó a los espectadores con una mezcla de marionetas y actores durante 3 temporadas. Lo que queríamos hacer en la serie era decir, los dinosaurios eran unos irresponsables y por eso se extinguieron, porque no se preocupaban por el medio ambiente, ni los unos por los otros, no vivían con cuidado, no se preocupaban por lo que comían. Nos pareció una buena idea ponerlos como ejemplo de cómo no hay que vivir. Esta serie no fue la primera en mostrar a los dinosaurios conviviendo con el hombre. Desde los años 20, con películas como 3 edades de Buster Keaton, este tema ha tenido un hueco en la ficción sobre dinosaurios. Recuerdo una carta que recibí después del primer episodio, en la que un científico muy enfadado me decía: ¿dinosaurios viviendo en una casa? Vale. ¿Dinosaurios que hablan? Está bien. ¿Dinosaurios en la misma época que el hombre? Totalmente inaceptable. Me pareció muy interesante que le pareciera bien todo, menos que hubiera personas. En el año 1992 también nació el dinosaurio que llegaría a convertirse en uno de los más famosos de todos los tiempos, Barney. A los niños les encantan los dinosaurios. Y si les gustan, es normal que aparezcan dinosaurios buenos. Con solo 2 metros de altura, Barney el dinosaurio violeta se hizo un hueco en los corazones de los más pequeños, cantando y bailando, cuando la PBS le dio su propia serie de televisión, Barney and Friends. A nadie parecía importarle que Barney se inspirase en la criatura prehistórica a la que se consideraba el más temible asesino. Técnicamente, Barney es un tiranosaurio, un dinosaurio carnívoro, que en realidad tenía unos colmillos de 15 centímetros y unas mandíbulas capaces de partir cualquier cosa. Aún así, en 1995, Barney era el rey de la mercadotecnia. Y aparecía en mochilas, CDs, videojuegos, zapatos, libros para colorear y figuritas de juguete. Barney tuvo tanto éxito porque aprovechó una tendencia del símbolo del dinosaurio y la exageró todo lo posible. Y se trata de la tendencia a domesticarlos, a reducirlos, a convertir al dinosaurio en algo inofensivo. Just right for sharing with the people you love. Tanto para los fans como para los especialistas, ningún acontecimiento de los años 90 tuvo tanto impacto sobre la cultura popular como la publicación del libro de ficción sobre dinosaurios más importante desde El mundo perdido de 1912. Se trata de Parque Jurásico, la novela de Michael Crichton publicada en 1990, que se convirtió en uno de los 10 libros más vendidos de la década, con una idea central ingeniosa y controvertida.
que el ADN de los dinosaurios podría utilizarse para rescatar a esos animales de la extinción. El mensaje que hay tras Parque Jurásico es: no hay que jugar con la madre naturaleza. Hemos descubierto cosas que deberían seguir siendo secretos y por culpa de nuestro orgullo, pensando que podríamos controlarlas, nos van a derrotar. El libro de Crichton provocó un debate científico y cautivó a millones de lectores. Uno de ellos fue el director Steven Spielberg, que decidió llevar Parque Jurásico a la gran pantalla. Para Spielberg, aficionado a los dinosaurios desde niño, el reto iba a ser crear unos dinosaurios que superasen a todos los anteriores. Unos dinosaurios que por primera vez parecieran completamente reales. En un principio quise hacer todos los dinosaurios a tamaño real, pero no era posible. Cuando empezamos Parque Jurásico, Steven Spielberg nos dijo: voy a hacer la peli, pero aún no sé si tenemos la tecnología necesaria. Fue como si Kennedy dijera: vamos a aterrizar en la Luna a finales de esta década. Spielberg recurrió a especialistas como el ganador del Oscar Stan Winston, un veterano de películas como Terminator y Eduardo Manos Tijeras. Creamos unos robots que eran los más vivos que nadie había visto nunca. Creamos unos dinosaurios de tamaño real. El 65% de la película era real. La primera escena que rodamos con Stan Winston fue la de ese enorme... ¿Cómo se llamaba? Triceratops. Y aunque casi no hacía nada, estaba allí, respirando, parpadeando y moviendo la lengua. Y te aseguro que al verlo allí de cerca, parecía que estaba vivo. Fue algo impactante. Uno de los mayores retos a los que se enfrentaron Stan Winston y Steven Spielberg fue el de dar vida a uno de los dinosaurios más terroríficos, el Tyrannosaurus Rex. El Rex es el más malo de los malos, porque es el carnívoro más grande, al menos eso creíamos cuando se descubrió, el más grande que ha existido. Es el depredador más terrorífico que ha existido jamás. Tiene un cráneo enorme, con dientes larguísimos y afiladísimos. Es una máquina de matar, no tiene rival. Para mostrar en la película el tamaño del Rex, Winston creó un robot a tamaño real que pesaba casi 6.000 kilos. Y aunque el monstruo mecánico no estaba realmente vivo, sí era un peligro para todos los que participaban en el rodaje. Nos pedían que apagáramos todos los teléfonos y los ordenadores portátiles, porque si no, podía descontrolarse. Estabas junto a un dinosaurio y de repente se ponía a rugir. Los actores trabajaban con un Rex de tamaño real que podía matarlos, así que no fingían que tenían miedo, es que lo tenían. Para perfeccionar el movimiento de los dinosaurios, se rodaron varias secuencias usando claymation o animación con figuritas de plastilina. Queríamos hacer storyboards tridimensionales, con figuritas de barro de los dinosaurios y las personas, que imitasen a la perfección los storyboards, que les dieran dimensiones. Habían hecho una versión de animación con plastilina del primer ataque del Rex, por ejemplo. La tenían en el rodaje, en una pantalla de vídeo. Así, mientras rodábamos, podíamos ver la versión en claymation en la que estábamos Sam y yo, y los niños, y el coche. Lo habían hecho todo. Los dinosaurios de barro no eran lo único que ayudaba a los actores a meterse en su papel. A veces Steven Spielberg les echaba una mano. A veces hacía ruiditos de dinosaurio por el altavoz. Hacía... Las criaturas de Winston compartían pantalla con los efectos especiales por ordenador realizados por Industrial Light and Magic, una empresa ganadora de un Oscar y creada por un amigo de Spielberg, George Lucas. ILM había creado escuelas en los efectos especiales ya en 1977 con la Guerra de las Galaxias. Su trabajo pionero con imágenes generadas por ordenador, también llamadas CGI, dio el toque final que permitió que los dinosaurios volvieran a caminar sobre la Tierra. It's a dinosaur. ILM, bajo la dirección del supervisor de efectos especiales Dennis Muren,
consiguió crear una sofisticada estampida de dinosaurios que se incorporaron a la escena con los actores. La mitad del tiempo, Dennis Muren y los chicos del ILM estaban por allí haciendo cosas raras y sacando fotos que más adelante introducían, y poniendo pelotas de golf de colores por todas partes. Los años de trabajo invertidos por Spielberg y su equipo dieron fruto cuando se estrenó Jurassic Park, Parque Jurásico, en 1993. La película batió todos los récords de taquilla, recaudó más de 50 millones de euros en su primer fin de semana y más de 870 millones de euros en todo el mundo. Sus dinosaurios fueron aclamados como los más espectaculares y realistas de toda la historia del cine. Parque Jurásico fue la película que dio a los espectadores una idea verídica de cómo pudieron ser realmente los dinosaurios. Era un dinosaurio de verdad. No esperaba ver ese peso y ese movimiento. Tenían mucho realismo. Parque Jurásico había incorporado más que ninguna otra película anterior las teorías científicas más recientes, disipando mitos en lugar de crearlos. No resulta sorprendente, por lo tanto, que muchos de sus fans fueran paleontólogos. Pero igual que ocurre con todos los filmes sobre dinosaurios, también dio lugar a discusiones y a algunos desacuerdos. El Rex de Parque Jurásico está bien, da mucho miedo, es un poco más grande de lo normal, pero probablemente los tiranosaurios de verdad no corrían. Si corrían algo, era para perseguir animales muy lentos, así que no necesitaban mucha velocidad. En la película persigue a un 4x4 que casi no consigue dejarlo atrás. En la vida real, ese todoterreno se habría escapado en tercera. La mayor controversia giró alrededor de las estrellas principales de la película, los velociraptores. Los velociraptores de Parque Jurásico son más grandes, más listos, más rápidos de lo que deberían. Corren como guepardos, son inteligentes, abren puertas, fuerzan cerraduras, son muy listos. Son así porque así dan más miedo, pero el velociraptor real del tamaño de un caniche es tan listo como una ostra. No tiene mucha memoria, no podría abrir una puerta. Aparte de eso, son perfectos. Otra fuente de controversia entre los paleontólogos fueron los Dilophosaurus, que escupían veneno. Lo del veneno es un invento. Lo llaman Dilophosaurus, pero los Dilophosaurus auténticos eran unos carnívoros de 6 metros. En Parque Jurásico, el Dilophosaurus escupe un veneno y el espécimen original parece tener unos pequeños orificios en un lado del cráneo. ¿Para qué servían? La hipótesis de que servían para expulsar veneno estando tan lejos los dinosaurios de las serpientes en el árbol de la evolución es una grandísima extrapolación. Es posible que Steven Spielberg haya adornado a sus dinosaurios para darles más emoción. Pero una de sus ideas recibió el respaldo de la ciencia en 1992. Mientras rodaban Parque Jurásico, en Utah encontraron un dinosaurio al que llamaron el Raptor de Utah, un primo de 6 metros tan grande como una furgoneta. Así que por una vez Spielberg se quedó corto. Los dinosaurios de Parque Jurásico, rápidos e inteligentes, ayudaron a dar vida a las teorías paleontológicas que habían estado difundiéndose ya durante 2 décadas. Y los raptores letales de Spielberg no solo personificaron esa nueva imagen de los dinosaurios, sino que se convirtieron en un símbolo de las empresas estadounidenses. Hay una viñeta cómica de Nueva York en la que sale un director ejecutivo en una sala de juntas que dice: hoy, caballeros, cambiamos la fuerza bruta del tiranosaurio por la astucia del velociraptor. Y eso se convirtió en parte de la jerga de los ejecutivos de las .com durante los años 90. Cuando Enron bautizó sus empresas en el extranjero, las que supuestamente iban a tragarse la deuda y dar mejor aspecto a sus libros de cuentas, las llamó Raptors. Así que toda la mitología de los dinosaurios se introdujo en la cultura empresarial. Después de Parque Jurásico, los dinosaurios parecían dominar la Tierra. El éxito de la película dio lugar a un fenómeno global y a una fiebre sin precedentes de productos derivados de la película.
Su popularidad también llevó a Steven Spielberg a asociarse con los estudios Universal para crear la atracción cuyo coste alcanzó los 110 millones de euros, Parque Jurásico. Queremos ver dinosaurios vivos, y eso lo pueden hacer los parques temáticos. La mejor manera de ver de cerca un dinosaurio, y no solo sus huesos, es ir a un parque temático y pasar el miedo más grande de nuestra vida. 5 minutos de la atracción de Parque Jurásico son más caros que toda la película. Pero queremos sentir el miedo, y para eso los dinosaurios han pasado de ser robots estáticos a convertirse en unas criaturas que van hacia ti. Y hasta puedes meterte en su boca y salir por el otro lado. Es la imagen de esos dinosaurios. En una película le añaden un componente dramático que la hace más emocionante, pero en un parque de atracciones aportan la sensación de tenerlos ahí al lado. Las experiencias virtuales con dinosaurios también se pusieron de moda. Entre ellas las creadas por los hermanos Kyodo, fanáticos de los saurios. Creamos una película para Circle Vision. Es una imagen de 360 grados en la que aparecen un triceratops y un tiranosaurio en plena lucha. En el cine te rodean esas imágenes de 4,5 metros de altura. Y el sonido, y es como retroceder 60 millones de años. Parque Jurásico también provocó la aparición de una serie interminable de películas sobre dinosaurios de todos los presupuestos. Desde un largometraje sobre los Picapiedra y la película de Disney Dinosaurio, hasta la comedia Dinosaur Valley Girls, dirigida por Don Bluth, experto en el Jurásico y escritor. La primera película que hice como profesional se llamaba Dinosaur Valley Girls. Quería que los dinosaurios parecieran dinosaurios, y para mí era importantísimo que fueran realistas. Dinosaur Valley Girls no tenía pretensiones de ser nada más de lo que es, una película de dinosaurios. Mientras, en 1997, el director Steven Spielberg volvió a llevar a sus dinosaurios a la gran pantalla con El mundo perdido Jurassic Park, basada en la secuela de 1995 de Michael Crichton. Pero ninguna de las estrellas de Spielberg era tan grande como las maravillas que se podían ver en el gran éxito del IMAX, T-Rex Retorno al Cretácico. T-Rex, back to the Cretaceous. Dinosaurs bigger than you can imagine. Take one, A-Mark only. Action! Esta película, dirigida por Brett Leonard y rodada con las últimas tecnologías IMAX 3D en el formato más grande que existe, contaba la historia de un misterioso huevo de dinosaurio que resucita a las criaturas prehistóricas. Para mí es lo más cercano que hay en la realidad virtual. Es una experiencia cinemática a gran escala. Estás poniendo al espectador dentro del contexto tridimensional. El resultado dio al público la posibilidad de introducirse en el mundo de los dinosaurios. Unos dinosaurios 45 veces más grandes que en una pantalla de televisión normal. En 1999 los animales prehistóricos volvieron a la televisión, cuando John Landis, productor ejecutivo y dinoadicto, transformó la novela El mundo perdido de Conan Doyle en una serie de televisión.
En televisión, en las series, hay muchos cocineros. Demasiadas manos a la vez, y la serie resultó un poco tonta. Pero hay dinosaurios muy buenos, sobre todo los generados por ordenador. Pero ninguna franquicia consiguió desbancar la serie de películas que había creado la dinomanía en los 90, Parque Jurásico. Mi favorita de las películas de Parque Jurásico es la tercera, porque ya no tenían que preocuparse por dar explicaciones. Todo era ¡ah, monstruos! En 2001, Parque Jurásico 3, dirigida por Joe Johnston, se sirvió de los últimos avances en imágenes generadas por ordenador para crear versiones aún más matizadas de los personajes prehistóricos. Lo que intentamos fue hacer unos animales más cercanos a la realidad, con la simulación dinámica de la piel. Intentamos crear el efecto de que hay un hueso que se mueve bajo la piel y que la piel también se mueve a su vez. Se estira, se dobla y se mueve. Otro aspecto que añadimos y que se ve incluso en esta versión son los gestos como de ave que hemos introducido en los movimientos de los animales. Les da más credibilidad. Uno de los dinosaurios más terroríficos de la película resultó ser más grande incluso que el tiranosaurio, el espinosaurio. En Parque Jurásico 3 crearon un espinosaurio, el más malvado de todos. Hicieron un dinosaurio aún más grande, un superdinosaurio. Según Jack Horner, asesor paleontológico de Parque Jurásico, el espinosaurio era el dinosaurio carnívoro más grande que ha existido. Un carnívoro inmenso de 18 metros y con un cráneo de 2,5 metros de largo. Pero quizás sea imposible seguir investigando el espinosaurio porque no existe ningún esqueleto de este animal. Tras su descubrimiento en 1911 en el Sáhara egipcio, realizado por el paleontólogo alemán Ernst Stromer von Reichenbach, el espinosaurio fue calcinado por los aviones aliados en 1944, durante un bombardeo sobre Múnich. Por desgracia, el espinosaurio ha vuelto a desaparecer. Los bombarderos aliados se lo cargaron por accidente. No es el primer dinosaurio que desaparece, pero sí el más grande. Gracias a los datos científicos acerca de los dinosaurios y a los avances de las imágenes generadas por ordenador, se han podido crear documentales como Caminando entre dinosaurios o When Dinosaurs Roamed America, que permiten a los espectadores retroceder en el tiempo y conocer cómo pudo ser la vida en la prehistoria. La percepción pública de los dinosaurios sigue evolucionando, porque la tecnología con la que contamos para mostrar a los dinosaurios también ha evolucionado mucho. ¿Imaginas lo que habrían pensado hace 50 años si hubieran podido ver estas películas? Seguro que en el futuro verán nuestras películas y pensarán, Dios mío, qué primitivas, qué tontas. ¿Qué pensaríamos nosotros si pudiéramos verlas del futuro? Los ojos se nos saldrían de las órbitas, seguro. Ahora que contamos con más datos científicos y unas imágenes más avanzadas que nunca, no es sorprendente que los niños sigan sintiéndose fascinados por los dinosaurios. Porque, aceptémoslo, los dinosaurios son los únicos monstruos que han existido de verdad. My favorite dinosaur is Velociraptor. My favorite dinosaur is T-Rex. I like Gigantosaurus because I didn't know there was one bigger than T-Rex. Los niños y los dinosaurios van juntos. Es como si lo llevaran en los genes, desde los 3 años hasta los 8 o 9. Entonces lo sustituyen por las chicas y el béisbol. A las niñas les gustan los caballos y los ponis. Es así. Y los dinosaurios son algo de niños. A los niños les encantan los dinosaurios. Boys like more about dinosaurs than girls do. I do. Girls do like more than boys.
on, up here, girl. Come on. Durante un tiempo me interesé muchísimo por los dinosaurios como muchos niños. Me encantó. Vas al zoo y un elefante te parece enorme y te imaginas cómo sería un dinosaurio aún más grande. De niño, imaginar algo así es genial. El dinosaurio es como el equivalente prehistórico al perro y al caballo. Es un amigo, ayuda en casa y espanta a otros animales. Entre los animales que vemos en nuestra vida diaria o que conocemos, no hay lugar para la especulación. Una vaca es una vaca, pero los dinosaurios tienen misterios. Cuando mi hijo era pequeño quería ser paleontólogo porque son los que estudian los dinosaurios. Es posible que el motivo por el que estos animales ya extinguidos siguen cautivando nuestra imaginación sea muy sencillo. Ningún ser humano los ha visto nunca. No creo que los dinosaurios fueran tan populares si hubieran sobrevivido hasta la época actual. Serían un animal más como los hipopótamos o algo así. Pero solo podemos verlos en un mundo de fantasía y eso es un gran incentivo. Los dinosaurios representan algo primigenio y enraizado en nuestro subconsciente. Tenemos una especie de recuerdo de algo, porque incluso antes de que se conocieran los dinosaurios, existían los dragones. Ya estaba San Jorge peleando con un dinosaurio. Los dinosaurios son dragones. En chino se dice igual dragón que dinosaurio. La gente hablaba de los dinosaurios mucho antes de que tuvieran un nombre científico. Now, I'm going to ask the grown-ups here a question because, remember, you guys know a lot about dinosaurs, but grown-ups, nope. Los dinosaurios son muy buenos para enseñar a los niños. Para empezar, aprenden los nombres, literalmente, a deletrearlos, a decir paquicefalosaurio, y a los padres les encanta. Mira qué listo es Johnny, sabe todo esto. No hay nada igual a ese momento durante la cena en el que papá dice, bueno, ¿has aprendido algo sobre el brontosaurio hoy? Y el hijo de 6 años contesta, papá, antes se llamaba brontosaurio, pero ahora lo llamamos apatosaurio. La ciencia ha avanzado desde tu época. Cuando hablo con niños no hace falta que les enseñe a escribir estegosaurio, ya saben. Pero los niños no son los únicos fascinados por los dinosaurios. Todos los días, muchos adultos acuden a ver objetos prehistóricos. La sección de dinosaurios es la más visitada de muchos museos. Un dato. Los dinosaurios de Parque Jurásico, la exposición itinerante más popular de la historia, han atraído a 5 millones de personas desde los Estados Unidos hasta Japón. 3 millones de personas vieron esa exposición en 15 ciudades de todo el país. 400.000 personas en un solo día visitaron una exposición de dinosaurios. No hay nada que supere el interés de la gente por ver dinosaurios. Si preguntas a cualquier taxista de Nueva York por el Museo de Historia Natural, te dirá que ellos lo llaman el Museo de los Dinosaurios. No hay nada igual que una exposición sobre dinosaurios en un museo. La puedes ver por la tele o en el cine, pero hasta que estás allí y ves el tamaño real de los dinosaurios, no consigues imaginarte esos animales del tamaño de 3 autobuses que pesaban como 50 elefantes, que eran más altos que muchos edificios. No te lo imaginas hasta que lo ves con tus propios ojos y te pones en perspectiva con esas maravillas de la naturaleza. A lot of things from Japan have reached America's heart. Holy cow, it's the monster! Los dinosaurios también han dejado huella en la publicidad. This year, Chevrolet is bringing you 2 of the smaller. New Sprint Turbo, imported to go like a bat out of a soccer. And Chevy Spectrum with European styling that's built in Japan.
Put yourself in today's Chevrolet. Es difícil ir por ahí y no encontrarse con algún dinosaurio. Las imágenes de dinosaurios se han utilizado prácticamente para todo lo que se te pueda ocurrir. Juguetes, juegos, tazas. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir seguramente ya se ha hecho. Chicle, caramelos, galletas, películas, cómics. La lista es interminable. Sit up. Roll over. Good boy. Okay, here's an easy one. Play dead. Oh. Parte de la atracción que ejercen los dinosaurios se debe a que nuestra idea sobre su aspecto no deja de cambiar, gracias a los últimos descubrimientos científicos. Cada nuevo descubrimiento cambia la manera en que imaginamos a los dinosaurios. Por ejemplo, ahora sabemos que algunos tenían plumas. Por ahora no hemos asumido eso culturalmente. No se ven dinosaurios con plumas en las tiendas de juguetes, pero pronto aparecerán. Es interesante ver cómo cada año surge una teoría nueva. Ahora la gente dice que los dinosaurios eran de colores: rojo, azul y amarillo brillante. Cada día sale una nueva línea de juguetes con nuevos dinosaurios. Hay revistas dedicadas al coleccionismo de dinosaurios como The Prehistoric Times. Hay más libros sobre dinosaurios que nunca. Teniendo en cuenta la fascinación sin fin que los dinosaurios ejercen sobre nosotros, no es extraño que los paleontólogos estén realizando más descubrimientos que nunca. En marzo de 2005, en lo que parece un argumento digno de Parque Jurásico, un grupo de científicos desenterró algo que parecía imposible: tejidos blandos de un Tyrannosaurus rex. Entre ellos, vasos sanguíneos idénticos a los del avestruz. Un descubrimiento que parece apoyar la relación entre el Tyrannosaurus rex y el ave viva de mayor tamaño. En los últimos 10 años se han producido descubrimientos importantes que han cambiado mucho nuestra percepción sobre los dinosaurios. Muchos de ellos tenían plumas, otros unas estructuras extrañas con aspecto de pelo, y no son cosas que alguien se haya inventado. Son descubrimientos que se basan en nuevos especímenes, que se han descubierto en la última década. Esta es la edad dorada de los dinosaurios. Estamos en plena edad dorada. Se conocen el doble de dinosaurios que cuando yo era niño, y estamos descubriendo cosas sobre ellos y sobre su vida a un ritmo increíble. Durante más de 100 años, gracias al esfuerzo conjunto de artistas, cineastas y científicos, los dinosaurios han evolucionado ante nuestros propios ojos. En imágenes que reflejan no solo su mundo, sino también el nuestro. A todo el mundo le gustan los dinosaurios. En libros, camisetas, pero a la gente le gustan sobre todo en exposiciones, y van a verlas porque son unos animales a los que impresiona ver. Durante más de 150 millones de años dominaron el planeta. Durante 60 millones de años estuvieron extinguidos. Pero ya sea desde las películas más taquilleras, en la imaginación de los niños, o desde los descubrimientos científicos, los dinosaurios siguen reinando en el planeta. Los dinosaurios no han muerto, siguen vivos. No solo porque los pájaros son dinosaurios vivos, sino porque viven en nuestra imaginación. Son criaturas de fantasía. Los dinosaurios tienen mucho futuro.